Vamos a empezar a grabar y como hacemos, vamos a tratar de silenciar a todos. Y entonces Eduardo lo dejamos que se desmutee. Y bienvenido, Eduardo, como para empezar este curso hoy. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, todas, todes? No sé cómo andan, pero Muy bien, muy bien. esas son las desventajas que tiene esta porquería de la virtualidad, que es una maravilla, pero que tiene el problema de que uno no Muy ve bien. ni la mitad de las caras, no sabe cómo están así, lo que sea. Pero bueno, hacemos lo que se puede, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, de que hacemos lo que se puede, me pidió José Luis que hable de Pablo. Yo quiero contarles una anécdota personal que no le sirve a nadie, pero que a mí me sirve como punto de partida. Cuando yo tenía 17 años, es decir, hace una bocha de tiempo, antes de que la conclusión la saquen ustedes, se las adelanto yo, hace mucho, mucho tiempo, yo estaba en un grupo de jóvenes que teníamos distintos, es decir, había de distintos lugares, generalmente de la provincia de Buenos Aires, pero había desde La Plata, de San Isidro, de Capital, de Villa Lugano, etcétera, y había algunos del interior del país. Y entonces, en el grupo en el que estábamos, había un boletín que salía una vez por mes, donde se informaban, por ejemplo, los encuentros, las reuniones, los cumpleaños, y después el que quería escribir sobre algo escribía. A mí siempre me gustó escribir, así que cada tanto escribía. Y un día, charlando con una amiga del grupo, yo le comentaba esto, que a mí me llamaba la atención. Estoy hablando cuando yo estaba en quinto año del colegio secundario. Es decir, era un bebé. Es cierto que yo creo que las diferencias con el tiempo de hoy es que en algunas cosas somos mucho más maduros que los de 17 años de antes, y en otras cosas somos mucho más imbéciles que los de 17 años de antes, ¿no? Quiero para que quede claro que no estoy disminuyendo ni nada por el estilo. Pero la cuestión es que en el grupo nuestro yo le decía a esta amiga mía que me llamaba mucho la atención que los que escribían, todos en general citaban los evangelios. Los muy, muy osados citaban el Antiguo Testamento. Y a San Pablo no lo citaba nadie. Parecen los obispos, pero eso es otro tema que no tiene nada que ver. Lo de los obispos lo digo por motivos que los que están en la ciudad, la arquidiócesis de Buenos Aires y en el sínodo lo pueden constatar en vivo. Fuera de eso, entonces yo le decía a mi amiga Lali, le decían Lali, que yo iba a escribir algo sobre San Pablo, no citando a San Pablo, sino sobre San Pablo, al cual yo no había leído. Pero, y entonces, ¿qué hice? Como iba a escribir sobre San Pablo, leí todo Pablo, leí todo Pablo, y lo leí como 4 veces. A ver, sin ningún criterio crítico, sin ninguna introducción, sin nada. Pero leí todo Pablo 4 veces por lo menos. Y entonces escribí sobre Pablo. Les aclaro a todo esto, los que me conocen bien, saben que si hay algo que a mí me pueden absolutamente son los animales. Yo soy totalmente desequilibrado si hay animales. Yo estoy con gente y hay un perro, yo voy a acariciar al perro, no le doy pelota a nadie, ¿no? Por lo tanto, yo desde bebé ya había decidido que yo iba a ser veterinario. Punto. No había ninguna duda. Cuando estaba terminando el secundario, yo venía de trabajar en la Villa 31 y me tengo que anotar para veterinaria. Obviamente, mi primera conclusión fue: no puedo dedicar mi vida a los animales. Me encantan, pero dedicar mi vida a los animales, no. Tuve 15 segundos de amago de pensar medicina, la cual fue eyectada instantáneamente, y entonces tenía la firme decisión y fui a buscar material y todo para anotarme en sociología. Mientras tanto,
escribí mi artículo de San Pablo, hice un reportaje a San Pablo, creo que 10, 12 preguntas, lo debo tener por ahí, lo tengo por ahí, 10, 12 preguntas que ya se le hacían, que el reportero le hacía a Pablo, y las respuestas eran textos de Pablo. Insisto, si un alumno hoy me presentara eso como después de la introducción a Pablo, que yo le tengo que poner un 0. No era nada académico, nada intelectual, pero para mí, leía Pablo, terminé de escribir mi artículo del reportaje a San Pablo y entré al seminario. Es más, como no podía entrar al seminario instantáneamente, tuve que esperar unos meses, viajé a Colombia con un grupo y me llevé la introducción a la literatura de San Pablo de Grusó. Es decir, ya había sido derrotado totalmente, y como todavía estoy contento de haber entrado al seminario, más allá de las 200.000 crisis que uno ha tenido en la vida por motivos de humanidad, como todavía estoy contento de haber entrado al seminario, sigo siendo amigo de Pablo. Si alguna vez entrara en crisis con el seminario, me dedicaré a Isaías o quizás a Juan, pero por ahora estoy con Pablo. Por tanto, lo que quiero decir es que Pablo es un amigo personal, como dijo José Luis. Yo sé que Pablo tiene mala prensa, hay gente que no lo quiere a Pablo. Yo comprendo que haya gente que no lo quiera. Yo solamente les quisiera decir que si alguno, algune de ustedes no lo quiere a Pablo, no me lo diga para no gozar de mi odio. Así, sencillamente. Bien. Dicho esto, vamos a empezar a hablar algo de Pablo, al cual lo voy a presentar, como ya dije, con ninguna objetividad. Yo creo que Pablo tiene mala prensa, y un ejemplo para mí evidente de la mala prensa que tiene Pablo, si ustedes recuerdan, el Papa Benito XVI convocó a un año paulino, un año dedicado a Pablo, y por lo que sé, en el mundo entero, fue un fracaso. En la diócesis de Quilmes, en la cual yo estoy, el obispo, mostrando que no entendía absolutamente nada, invitó a un teólogo especializado en Antiguo Testamento para hablar de Pablo, y él dice, no entiendo qué hago yo ahí si está Eduardo, pero bueno, habló bien, etcétera, etcétera. Con esto lo que quiero decir es que Pablo tiene mala prensa. Para peor, un ejemplo sencillo. Ustedes saben bien que en la liturgia se lee los evangelios corridos, es decir, se lee Mateo 1, Mateo 2, después Mateo 3, después Mateo 4. La primera lectura, generalmente del Antiguo Testamento, se elige en función del Evangelio. Es un texto del Antiguo Testamento que tiene que ver con el Evangelio. Y en el medio están las lecturas de Pablo, que también son corridas, que no tienen nada que ver ni con el Evangelio ni con la primera lectura. Y entonces es muy raro que algún cura predique sobre Pablo en las homilías, por ejemplo. Los curas, como ustedes saben, tienen que hablar de dinero y de sexo, y si no, si van a hablar del Evangelio, cosa extraña, van a hablar del Evangelio, no van a hablar de Pablo. Estoy siendo un poquito irónico, pero a veces se me escapan esas cosas, pero bueno, lo que quiero decir con esto es sencillamente que Pablo es bastante desconocido, a pesar de ser alguien que ocupa un lugar importantísimo en el Nuevo Testamento, en la cantidad de textos, por ejemplo. Para que se ubiquen más, a principios del siglo XX, empezó a quedar cada vez más claro, cuando empezó el romanticismo, el enciclopedismo, etcétera, a sintetizarse, empezó a quedar claro que Jesús no fundó la iglesia, no quería una iglesia. Y entonces empezó, sobre todo un alemán, Rede, diciendo directamente que Pablo fue el fundador del cristianismo. Chin, pum. Listo.
el fundador del cristianismo fue Pablo, que en el fondo no hace sino poner en lenguaje más teológico lo que ya había señalado Nietzsche. Porque Nietzsche, si ustedes recuerdan, había dicho que Jesús predicó una buena noticia, un evangelion, y Pablo es un disangelista, es decir, Pablo hace malas noticias. Eso decía Nietzsche. Con lo cual estoy señalando, entre otras cosas, de nuevo que Pablo tiene mala prensa, porque si a mí me dicen que soy un portador de malas noticias sistemático, no me están hablando bien de mí, ¿no? Y entonces Pablo habría sido el fundador del cristianismo según Rede. Es decir, Jesús fue una especie de sota de copa o fue una especie de tipo que anduvo por ahí, pero no fue el fundador del cristianismo, que fue Pablo. Obviamente no estoy de acuerdo para nada con esto, pero quiero decir, sí creo que Pablo tuvo un rol importantísimo. Pero para que sea más claro, lo primero que es bueno señalar es que la palabra cristianismo, por primera vez en la historia, aparece en el siglo II, en labios de Ignacio de Antioquía, que intenta, cuando ya empieza a quedar cada vez más claro, por lo menos en algunos ambientes y por lo menos en algunos temas, las diferencias con Israel, como lo de Israel es el judaísmo, empieza a quedar claro entonces que esto nuevo es el cristianismo. Ya existía, pero tardíamente, la palabra cristiano, pero la palabra cristianismo no. Cristiano, según parece, nace como una especie de término despectivo para aludir a los lacayos de Cristo. Según Hechos de los Apóstoles, nace, y es posible que así sea, nace en Antioquía. De hecho, la palabra cristianismo en el Nuevo Testamento aparece 2 veces en Hechos y 1 vez en primera carta de Pedro. Por lo tanto, como ven, en escritos tardíos, por ejemplo, nunca en Pablo. Está bien, si ustedes tienen la Biblia de Jerusalén y miran 1 Corintios capítulo 9, versículos 6 o 7, van a ver que dice mujer cristiana. Pero bueno, eso es la Biblia de Jerusalén, que como todas las traducciones, ustedes saben que traduttore, traditore, al decir del famoso dicho italiano, y bueno, entonces dice una mujer cristiana en 1 Corintios 9, versículo 5, perdón, no era 7, sino 5. En griego dice mujer hermana, no dice mujer cristiana. Está bien, la Biblia de Jerusalén lo que hace es razonable, porque para Pablo, hermano, hermana es cristiano, pero no dice cristiano, sino hermana. Por supuesto que entonces una pregunta razonable, pero que no lo vamos a responder acá, es, ¿y Jesús qué hizo? Porque si Pablo habría sido el fundador del cristianismo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Jesús? Miren, yo les voy a mostrarles unas fotos y otras cosas, después volvemos a la pantalla común y después voy a volver, si se puede, ojalá que se pueda, en un PowerPoint. No sé si lo ven, ¿no? ¿Se ve? ¿La pantalla? ¿Se ve? Sí. Sí, está en blanco. Sí. Ya va, no sean ansiosas, no me atosiguéis. Lo primero que quiero mostrar es, y eso nos vamos a dedicar mucho hoy, al mundo judío en tiempos de Jesús y de Pablo.
Lo que yo quiero mostrarles para empezar es un libro que es de 2018, que es fascinante, es muy sugestivo, provocativo, etc. Pero miren el título, Frente a Frente, San Pablo, el que inventó a Cristo, María Magdalena, la que conoció a Jesús. En realidad, los autores, que son dos hermanos, María y José Ignacio López Vigil, son hermanos que se han dedicado siempre a la radio y hacen programas de radio desde la época de los 70, donde hubo un programa de radio fascinante que se llamó Un Tal Jesús. Era muy importante y muy conocido, cercano a la teología de la liberación, que se transmitía en muchísimas radios de toda América Latina y también de otras partes. Por supuesto que no gozó del beneplácito de todos los obispos. Después hicieron otras cosas, y esto es lo último que hicieron, que son unos 21 encuentros de Pablo con María Magdalena en programa de radio, pero acá está el texto escrito. El programa de radio se puede ver en internet, lo pueden escuchar también. Y lo que quiero decir, acá el tema ¿cuál es? Lo que van a hacer, insisto, para mí me parece fascinante como, primero que muy bien logrado, muy bien lo provocativo, que es un objetivo que a veces la radio utiliza bien, lo ha logrado. Y acá entonces es Pablo, que representa algo más institucionalizado, contra María Magdalena, que contrasta la institucionalidad que Pablo habría provocado con lo que Jesús habría hecho según estos autores. A ver, son excelentes radiofonistas, no son biblistas, y se nota. Pero desafiante es desafiante. Les cuento para que se ubiquen, por ejemplo, plantea, por ejemplo, qué dice Pablo y qué dijo Jesús, o qué hizo Jesús frente a las prostitutas, qué dice Pablo y qué hizo Jesús frente a el varón y la mujer, eso del varón cabeza de la mujer. ¿Qué dice o qué hacía Pablo? Esto de Pablo que diría las mujeres que se callen en la iglesia. ¿Qué dice o diría Pablo sobre los esclavos, sobre las autoridades, sobre la homosexualidad, etcétera? Como ven, una serie de temas significativos y que yo cuento, en el cual todo indica que le atribuyen a Pablo cosas que en general o creemos que, o que no las dijo Pablo, o que fueron relecturas de cosas dichas por Pablo, pero que Pablo no dijo. Pecado original y esas cosas, por ejemplo, ¿no? Pero yo lo pongo esto como ejemplo para que vean que esta imagen de que Pablo es el fundador del cristianismo sigue vigente, ya les digo, 2019 el libro, la segunda edición. Publicado por, como ven ahí, una colección feadulta.com. No sé si esto sirve para que ustedes por lo menos puedan tener una primera idea de esto que yo les estoy diciendo, que Pablo habría sido el fundador del cristianismo. Y entonces, por supuesto, queda la pregunta, ¿y Jesús qué hizo, qué no hizo? Hay libros, por ejemplo, hay un libro que es fascinante, yo les recomiendo, que es un libro viejo ya, viejo quiero decir del 90, 1990 y algo, que se llama La iglesia que Jesús quería, de un biblista alemán, Gerd Löffing, ¿no? Que es muy bueno, donde él lo que plantea, una de las preguntas es, ¿Jesús quería una iglesia? Y dice, eso es una pregunta que no tiene sentido porque ya había una iglesia cuando Jesús nace, porque la iglesia es el pueblo de Dios y ya había un pueblo de Dios, que es Israel. Lo que en todo caso habrá que ver es cómo quiere Jesús que sea Israel, que es otra cosa. Cuando Jesús elige 12, lo que hace es mostrar cómo es el Israel que quiere.
cuando Jesús dice, he venido a reunir a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, está mostrando cómo es el Israel que quiere, etc. Lo que quiero con esto decir es que evidentemente Jesús tiene una vida concreta, pero lo que sí es cierto es que con Jesús y con el grupo que viene con Jesús, que sigue con Jesús, que no son 12, son muchos más que 12, y perdónenme la ironía, son 12 y 12, porque también había mujeres, había discípulas, claramente. Lo que quiero decir es que Jesús va gestando en torno a él una secta restauracionista. Jesús va provocando en Israel una secta, es decir, un sector que quiere restaurar Israel. Así de fácil y así de sencillo. Una pregunta entonces es, ¿cómo es Jesús frente a Israel? ¿Cómo es Pablo frente a Israel? Lo primero que por favor les pido que tengan en cuenta, cosa que no es fácil, y sobre todo hoy. A ver, nosotros vivimos en un país extrañamente muy judeófobo en muchas cosas. No es el caso de la comunidad de Sion, ciertamente. De hecho, de eso se trata, ¿no? Pero quiero decir que nosotros estamos en un país que tiene mucho, no quiero decir antisemitismo, porque los árabes también son semitas. Es cierto que también hay islamofobia, además de judeofobia. Pero estamos en una sociedad donde gente que uno puede decir, a ver, este tipo de nazi no tiene nada, pero a los judíos los aborrece, por ejemplo. Entonces, lo primero que yo quisiera que quede claro es que ayer, hoy y mañana el judaísmo es, fue y será plural. Y no existe el judaísmo, hay judaísmos. Y esto me parece que es importantísimo tenerlo en cuenta hoy, porque por supuesto que hay algunos judíos que son personajes detestables para nuestra sociedad, casi tantos detestables como cristianos hay. Digo porque a mí me dicen, sí, pero fulano es judío, y Videla también era cristiano. Así que no me vengan con decir que fulano esto, fulano lo otro. Lo que quiero decir es que no hay un modo de ser judío, como no hay un modo de ser cristiano. Ni en la Biblia, ni en el medioevo, ni hoy, ni mañana. Y no estoy hablando solamente, y también sí, de que hay distintas comunidades cristianas, luteranos, metodistas, calvinistas, católicos romanos, ortodoxos rusos, etc. Y todos son cristianos, aunque, por supuesto, nosotros nos sintamos más cómodos, más a gusto, más ideológicamente afines con una corriente que con otra. A ver, para que se entienda lo que estoy diciendo, el patriarca de Moscú sigue sosteniendo que Rusia está en una guerra santa contra las homosexualidades que hay en Occidente y contra los enemigos de la Gran Rusia. No me interesa decir si estoy de acuerdo en un cachito, en un 1%, 5%, 32,8%, etc. No me interesa. Lo que quiero decir es que el patriarca de Moscú es cristiano. Y en la comunidad de Ucrania está repleta de cristianos de rito ucranio. Los dos son cristianos, y el que diga que no, porque ser cristiano es solamente cuando lo es como yo lo pienso, como yo lo siento, como yo lo quiero, está teniendo una actitud un poco monolítica
que no lo es. Y lo mismo vale para los judíos en general. Ustedes saben que hay muchos judíos que son fanáticos del Estado de Israel, hay judíos contra el Estado de Israel, hay judíos que están de acuerdo con el Estado de Israel, pero están totalmente en contra del actual gobierno, del anterior y del anterior gobierno del Estado de Israel, etc. Son judíos, son judíos. Y entonces, vamos a tiempos de Jesús. En tiempos de Jesús había muchos judaísmos. A ver, en tiempos de Jesús había fariseos, había saduceos, había esenios y había Am Haaretz, gente de la tierra. Los fariseos tenían una teología, tenían unos libros sagrados, tenían unas expectativas, tenían un modo de vida, tenían una muy diferente a la de los saduceos. Los saduceos no nos queda totalmente claro, pero pareciera que los saduceos solamente reconocen la Torá, es decir, los 5 libros primeros de nuestra Biblia. Por tanto, si los únicos libros de la Biblia son la Torá, cosa que también sabemos de los samaritanos, solo aceptan la Torá, no pueden tener una expectativa mesiánica, porque en la Torá no hay expectativa mesiánica. No hay Mesías esperado en la Torá. Cosa que se nota claramente en el caso de los samaritanos que también tienen los 5 libros, los samaritanos esperan un tajeb, un restaurador de la ley, al estilo de Moisés, un profeta semejante a Moisés, como del que habla Deuteronomio 18:18. Los esenios también tienen una actitud, otra teología, otros libros, otras expectativas. Inclusive algunos esenios o algún grupo derivado de los esenios, una secta dentro de los esenios, decide separarse de todo e irse a vivir al desierto. Es decir, a ver, lo que estoy queriendo decir con esto, dejo por ahora de lado el tema, el último, es que estamos con 3 grupos que tienen mucho prestigio, mucho nombre, pero que no tienen los mismos libros de la Biblia, no tienen la misma teología, no tienen la misma expectativa mesiánica, no tienen la misma expectativa antropológica, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplo, los fariseos parecen tener en cuenta la mayoría de los libros que nosotros tenemos hoy en el Antiguo Testamento y algunos libros más probablemente. Por ejemplo, el libro de los jubileos. Por ejemplo, el libro de los Salmos de Salomón. En cambio, los esenios tienen también otros libros, además de los libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, pero, por ejemplo, en la comunidad de Qumran no se encontró el libro de Esther. No existe el libro de Esther en los escritos que nosotros conocemos de los supuestamente esenios de la comunidad de Qumran. Pero tenemos el libro de, por ejemplo, el documento de Damasco, los salmos de Qumran, tenemos la regla de la comunidad, que todo parece indicar que eran tenidos en cuenta como escritura para los esenios. Además hay muchos autores, no lo puse ahí, pero más que nada porque está en discusión, pero hay muchos autores que también sostienen que hay un judaísmo enóquico. Es decir, que sigue la teología de los libros de Enoc. Ustedes saben que hay varios libros atribuidos a Enoc. Por ejemplo, varios que están recopilados en el actual primer libro de Enoc, que también son una recopilación de varios libros. Pero no tenemos muy claro exactamente cómo es su teología, sin duda apocalíptica. Probablemente desde una perspectiva de resistencia apocalíptica, pero tendiendo a cazar los fierros contra los griegos, ¿no? Es decir, acá no sería algo más
de no violento como el caso del libro de Daniel, sino algo más violento como resistencia, como lucha, como es el caso de los macabeos, por ejemplo. Ahora, estos grupos tienen todos una opinión distinta y, a ver, nadie se le ocurriría decir que no son judíos. Al decir que a nadie se le ocurriría decir que no son judíos, lo que estoy queriendo decir es que, por supuesto, un fariseo va a defender hasta la muerte su fariseísmo, un saduceo va a defender su saduceísmo, etc. Pero eso no significa desconocer a los otros grupos. Queda el caso de la gente común. La gente común no estaba afiliada a un partido. De esto vamos a volver, porque, por ejemplo, según dicen, o según dice él mismo, no sé si es verdad o no, lo veremos, Pablo dice que él es fariseo. Entonces, evidentemente, si Pablo es fariseo, algo hay que ver qué quiere decir. Lo cierto es que la gran mayoría de la gente vive como puede, vive lo que puede, hace lo que le sale, ¿no? Pero, por supuesto, esa gente de la tierra, Am Haaretz, es bastante mirada despectivamente por los otros grupos. De hecho, acuérdense, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, cuando dicen, esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Es decir, lo que está diciendo claramente es que la gente esta que no es una lectora de la Torá o de la ley, que no lee los profetas, esta gente que no se ha adscrito a algún tipo de, etcétera, esta gente es bastante lamentable. Malditos o maldecidos por Dios. Ahora, hay algo a tener en cuenta, antes de dar un paso más, y es que en estos distintos judaísmos hay algunos temas que, con sus matices, con sus acentuaciones, con sus con alguna acomodación de alguna manera, pero hay temas que son principales para el judaísmo y que no se tocan. El templo, el sábado y la circuncisión. A ver, ejemplo. El templo, por supuesto, que no va a ser igual como lo miran los saduceos, sectores cercanos al ambiente sacerdotal, que por lo tanto en el templo hacen mucho dinero, que sectores como los fariseos, que pretenden valorar y respetar el templo, pero que en el fondo en tu propia casa vos tenés que vivir como en el templo. Por eso, por ejemplo, las purificaciones y abluciones que se hacen para que vos en tu casa ya estés en un ambiente sagrado, en un ambiente santo, en un ambiente puro. Y entonces hay que, por ejemplo, sacar las sandalias y limpiar los pies del que ha llegado de fuera, del mundo sucio, del mundo pagano, del mundo profano o de lo que fuere. Los esenios, en cambio, como están en una crisis existencial y o económica, si es que no es lo mismo muchas veces, con el sacerdocio, ellos dicen, nosotros somos el templo. Y entonces la comunidad que se reúne en Qumran, este es el templo de Dios. La comunidad es el templo de Dios. Pero el templo no se cuestiona. El templo no se toca. El templo no se cuestiona. El templo es, somos este templo. Habrá, como ven, matices, pero esto no se cuestiona. El sábado es la expresión visible de la religiosidad. No trabajo, no trabajan ni mis animales. Pero acuérdense que sectores más bien cercanos al fariseísmo
se plantean, como se ve claramente en el libro de los Jubileos, si hay que combatir en sábado o no. Porque si no hay que combatir en sábado, los enemigos de lunes a de domingo a viernes toman mate en el campamento y el sábado nos atacan y nos hacen trizas. Porque no nos vamos a defender. Tanto que algunos rabinos empiezan a decir, no, el sábado no se puede atacar, pero sí se puede uno defender. Acuérdense que Jesús dice, se puede dar la muerte, pero no se puede dar la vida. Tiene que ver con esto. Los esenios, que son hiper, super, recontra, mega legalistas, van a recomendar, les aclaro para los que acá sean muy legalistas, para los esenios es solo una recomendación, no es una norma. Recomiendan no orinar en sábado. Que como ustedes saben, ténganlo presente, además porque sirve para entender algunas cosas, porque a nosotros tenemos una mentalidad tan diferente a la bíblica, ni mejor ni peor, diferente, que no se olviden, por favor, que el sábado empieza para nuestra mentalidad el viernes por la tarde, cuando ya empieza a oscurecer, y termina el sábado por la tarde, cuando ya empieza a oscurecer. Es decir, para complicarles a ustedes la vida en un acto de misericordia infinita, lo que nosotros hablamos y celebramos en la Pascua del Jueves Santo, mentira, es el viernes, porque es una cena, ya es de noche, ya es viernes. Que mi amigo José Luis me corrija si estoy mintiendo, pero si ya empezó la tarde, ya oscureció, esa comida es el viernes. Por lo tanto, Jesús es capturado el viernes, encarcelado el viernes y ejecutado el viernes. Pero bueno, esto era nada más que para complicarles un poco las certezas, porque estoy cada vez más convencido que lo mejor que nos puede pasar es tener más preguntas que respuestas. Bien. Y el otro tema es la circuncisión. La circuncisión es el sello de la propia identidad. La circuncisión manifiesta quiénes somos, cosa que vamos a ver en un ratito nomás. Pero me parece que esto es clave para entender, porque después vamos a ver, cuando hablemos de Pablo, que acá pasan cosas raras, para decírselos rápidamente. Así, Pablo, la palabra sábado no existe en Pablo, jamás. ¿Cómo es que no aparece la palabra sábado? En realidad lo que estoy diciendo no es preciso, porque en griego, lo que nosotros en nuestras Biblias traducen el primer día de la semana, y esto vale para cualquier día, para el Evangelio de Juan, para Pablo o para lo que fuere, en griego la palabra el primer día de la semana, en griego se dice el primero después del sábado. Y entonces sí, en 1 Corintios 16:1, Pablo dice el primer día de la semana, y ahí es la única vez que aparece la palabra sábado en Pablo, pero para hablar de otra cosa. Insisto, y no está hablando del sábado. En Pablo no aparece el templo. Nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Digo, con esto lo que estoy queriendo decirle es que Pablo algunas cosas las complica. ¿Cómo no va a ser mi amigo? Para entendernos mejor, voy a mostrarles este esquema. A ver, acá lo tienen para complicarles bien la cosa o ayudarlos mejor. En el mundo antiguo, ustedes saben, por ejemplo, para los romanos, el mundo estaba dividido en romanos y bárbaros.
Bueno, para los judíos, el mundo estaba dividido en judíos y naciones. Los demás pueblos, las naciones. A veces se usa griegos. Sobre todo porque el mundo en el cual se movían se hablaba griego. Entonces, tenemos los judíos y las naciones. Pero entre estos dos hay un muro de enemistad que los separaba, para usar palabras de la carta a los Efesios capítulo 2. De un lado al otro no se puede pasar. Hay una muralla. Les recuerdo que se conservan, hay más de uno, pero se conserva uno en los museos vaticanos, si no me equivoco, unos, ahora se dicen flyer, creo, pero creo que no eran flyer en aquellos tiempos porque eran de piedra, no volaban. En la entrada de lo que sería el edificio del Templo de Jerusalén, diciendo que cualquier incircunciso que atraviese esa puerta está gestando su propia muerte. Es decir, lo van a moler a piedrazos si pasa por ahí un no circunciso, un no judío. Esto sobre todo para los que creen que en tiempo de Jesús la pena de muerte no la podían aplicar. Para que sea más claro, los judíos se ven a sí mismos como circuncisos y a las naciones las ven como incircuncisos. Obvio. Los judíos se ven a sí mismos como hijos y ven a las naciones como perros. Acuérdense acá, por favor, el famoso texto de Jesús cuando dialoga con la mujer sirofenicia, que le dice, no está bien dar a los perritos el pan de los hijos. Es decir, ustedes paganos, como la sirofenicia, son perros. Nosotros somos hijos. Yo, como Jesús, he venido para los hijos, para los judíos, y no para los paganos. Que la mujer, antes cuando éramos chicos decíamos le pone la tapa, hoy se dice de otras maneras un poco más groseras, así que le digo, la mujer le pone la tapa a Jesús, diciéndole que los perros comen la comida que cae de la mesa. Por eso los judíos se ven a sí mismos como santos y las naciones son paganos. Una aclaración, por favor, para evitar malos entendidos, cosa que no va a ser fácil lograrlo. No digo que ustedes no quieran entender o no puedan entender, sino que nuestro lenguaje cotidiano está introyectado. Para nosotros la palabra santos es una palabra que tiene que ver con algo ético, algo moral. No, fulano es un santo, quiere decir que fulano es buen tipo. De mí nunca lo dijeron, pero yo sé que lo dicen de otros, ¿no? En el mundo bíblico o en el mundo antiguo, lo santo es lo que es de Dios. No tiene nada que ver con lo bueno o malo. Un sacerdote puede ser un delincuente, pero como es de Dios, es un santo. Ahora, si lo entendemos con nuestras categorías morales, no es ningún santo, es un delincuente, pero con las categorías antiguas es un santo. Para que me lo entiendan bien o para complicárselas más, depende de lo que ustedes puedan, los ídolos, que son cosas detestables, abominables y enemigos de Dios, son santos, porque pertenecen al mundo divino. Y entonces es bueno profanarlos, es decir, volverlos al mundo humano, al mundo pagano. Digo esto para que quede claro que entonces la cuestión está, lo santo es algo ritual, no algo moral. Y entonces yo, que ando por la calle,
cuando entro en mi casa, que quiero que sea como un templo, al decir de los fariseos, me purifico para ser santo y poder comer una comida religiosamente. Para que se entienda bien, voy a poner dos ejemplos, pero acá quiero que se entienda muy bien porque esto nos ayuda a entender mejor el ambiente bíblico. Enterrar muertos es un acto profundamente religioso y sobre todo familiares. Si se muere tu padre, es de buen hijo, de un buen judío, es religiosamente importantísimo enterrar a tu padre. Pero en cuanto vos enterraste a tu padre, quedaste impuro, no sos santo. Tenés que hacer un ritual de purificación para ser santo. Si vos sos una mujer que da a luz, no hay nada más maravilloso que dar a luz. La rabina Silvina dijo, cuando yo fui una vez a Betel, dice que algunos rabinos decían que la mujer debe purificarse cuando da a luz para que no se engría o no sea engreída, porque nunca nadie estuvo más cerca de Dios como esa mujer. Y entonces, para que no se la crea, debe purificarse. Pero la mujer que da a luz queda impura, debe purificarse para volver a ser santa. Pero a ver, le estoy poniendo dos ejemplos de algo maravilloso, pero que hace impuro. La santidad, insisto, no tiene que ver necesariamente con la bondad o la maldad. Y lo mismo lo pagano. No necesariamente un pagano es malo. Simplemente no es santo. Un pagano no puede tener relaciones con Dios, porque es pagano. Dios se relaciona solo con lo que es de Dios, con lo santo. No sé si me van entendiendo esto que estoy señalando. ¿Por qué? Porque entonces vamos a encontrar que hay algunos paganos que ven muy bien al mundo judío. Quisieran entrar en el mundo judío, pero no pueden. No van a poder nunca. Ejemplo típico, que lo encontramos en Lucas 7 y en Hechos de los Apóstoles 10, militar. A ver, un militar no puede decir yo no voy a combatir en sábado. Lo fusilan. Entonces, el que es un militar no va a poder cumplir con la ley. Un militar no puede decir que solo come comida si es kosher. Esto es lo que hay. ¿Comés o no comés? Si no querés comer, sabés la cantidad de tipos que te la van a sacar de la mano. Entonces, los temerosos de Dios son personas que viven o que ven con mucha admiración lo judío, con mucha cercanía lo judío, quieren hacerse judíos, se morirían de ganas de hacerse judíos, pero no pueden. Pero tenemos un segundo grupo los prosélitos, que son los que quisieran hacerse judíos y logran traspasar al mundo judío. Es decir, son los que sí van a poder cumplir con las perspectivas que la alianza le pide. Particularmente para ser prosélito, lo primero que hay que hacer es lo que se llama el bautismo de los prosélitos. Es decir, hay una purificación donde se saca todo lo ritualmente negativo que uno tiene. Esto ténganlo presente porque esto va a ser clave para entender Pablo. Yo no estoy acá contándole cosas que no tienen nada que ver, ¿eh?
El bautismo de los prosélitos lo que hace es purificar a la persona de su pasado pagano. Y entonces, después de este bautismo, viene la circuncisión. Por supuesto, la circuncisión es la que lo hace judío. A ver, les acabo de decir, vean el primer párrafo de los dos. Deja de ser incircunciso para pasar a ser circunciso. Simplemente antes de avanzar un paso más, tengan en cuenta esto. Esto no quiere decir que sea así visto por todos los grupos judíos. Por ejemplo, los fariseos parecen tener una actitud cercana a lo prosélito, a los prosélitos, aunque el judaísmo nunca fue proselitista, o por lo menos fue poco proselitista. Acuérdense que en el Evangelio de Mateo capítulo 23 cuestiona que se mueven cielo y tierra para conseguir un prosélito y cuando lo consiguen le hacen la vida imposible. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 23. Quiere decir que en algunos ambientes fariseos buscan algún prosélito. En cambio los esenios, como ellos se creen los puros, los perfectos, los prosélitos son mirados despectivamente. Son mirados como los niños, es decir, son de segunda categoría. Quiero decir con esto, para que quede claro, que cuando hablamos de prosélitos, etc., estamos más bien en un ambiente más cercano al mundo fariseo que al mundo esenio, por ejemplo. Ahora, dentro del judaísmo, tenemos también esto: judíos palestinenses y judíos helenistas. A ver, yo lo primero que quiero señalar con esto es que no estoy diciendo que tengan teologías distintas, ideologías distintas, eso es otro tema. Eso serían si son fariseos, si son esenios, si son genóquicos, si son etc. Lo que vamos a ver enseguida es que estos dos grupos, los judíos palestinenses y los judíos helenistas, tienen una diferencia, no un muro de enemistad que los separaba, tienen una diferencia que más bien habría que marcarla o encontrarla en el ámbito de lo sensible, es decir, distintas sensibilidades frente a los paganos, frente a las naciones, frente a los otros. Miren esto. Los judíos palestinenses hablan en lengua semita. Los judíos helenistas hablan lengua griega, como la gran mayoría de los paganos. Es decir, no hablan la lengua santa, el hebreo, sino que hablan la lengua profana, el griego. Los judíos palestinenses leen la Biblia hebrea. Los judíos helenistas leen la Biblia griega, sobre todo la Septuaginta. Por lo tanto, ya también hay una cuestión, porque, por ejemplo, como ustedes saben, en la Biblia griega hay algunos libros que no están en la Biblia hebrea, además de que hay diferencias en la traducción de la Biblia griega a la Biblia hebrea. Los judíos palestinenses recurren al Templo de Jerusalén para el culto. Los judíos helenistas van a rezar, no al culto, a la sinagoga. Ustedes saben que la sinagoga es un lugar de oración, no es un lugar de culto. El culto solo es en Jerusalén. Desde la reforma de Josías, como ustedes sabrán, quiero creer, y si no saben, se los cuento. Desde la reforma de Josías, solo el templo de Jerusalén. Hasta hoy. Por lo tanto, los judíos palestinenses pueden ir al templo. A ver, piensen ustedes, Jesús vive en Palestina. De Jerusalén, de Nazaret a Jerusalén, hay casi 100 kilómetros, por lo tanto son 3 días, 4 como mucho, de caravana. Ustedes saben que un camello hace 21 kilómetros por día. Entonces, en este caso, tenemos 4 días de caravana para llegar desde Nazaret hasta Jerusalén. Es algo potable, es algo viable. Imagínense que una persona que vive en Éfeso necesita casi un mes y algo, no me acuerdo exactamente, pero se los puedo averiguar, para llegar a Jerusalén.
Entonces, obviamente, un judío helenista que vive en Éfeso, como dije recién, en Corinto, en Atenas, en Roma, va al templo de Jerusalén una vez en la vida. En cambio, la sinagoga va los sábados. Además, el mundo palestinense es un mundo sin imágenes. No hay imágenes por ningún lado. En cambio, en el mundo helenista hay imágenes por todos lados. En las calles se ven imágenes por todos lados, en las casas hay imágenes por todos lados, en las monedas hay imágenes por todos lados. Hay un problema con el tema de las monedas porque, por ejemplo, en el templo cambian monedas. Pero bueno, ese es un problema que Jesús creo que tuvo alguno por ahí con este tema, ¿no? Porque la moneda tiene una imagen. Las monedas judías, como ustedes sabrán, lo que tienen, por ejemplo, es una granada. La granada es un árbol, es una planta, es un fruto, ¿no? No estamos hablando de una granada de dinamita, ¿no? La moneda tiene una rama, tiene una menora, tiene cosas así, pero no tiene imágenes ni de animales ni de personas. Entonces, el judío helenista se mueve en un mundo con imágenes. A ver, imagínense ustedes que un judío no puede ir a comprar al chino de la vuelta, y cuando el chino le dice, son 1.000 pesos, no entiendo, no entiendo, se lo dice después, cuando dice, son 1.000 pesos, le digo, no, pero yo no te puedo pagar con esto porque tiene imágenes o de animalitos o de próceres, y el chino le va a decir, entonces no se lleva nada, señor. Si no me paga con una moneda de curso legal, usted no se lleva nada. Imagínense esto porque está claro que en el ambiente helenista, todo se movía con imágenes por todas partes, mientras que en el mundo palestinense no. Esto quiero que les sirva, por ejemplo, como introducción para darnos cuenta que cuando el cristianismo se empiece a plantear la evangelización a los paganos, a las naciones, va a ser mucho más razonable y fácil que lo provoquen los judíos helenistas y no los judíos palestinenses. ¿Se entiende, verdad? Bien, esto ya. Volvamos entonces a la normalidad. Vean esto ahora. Nosotros sabemos que a poco tiempo de que Jesús muere y resucita, algo habrá que decir sobre esto, muerte y resurrección de Jesús, a poco tiempo de que Jesús muere y resucita, el grupo de los seguidores de Jesús continuó. Es decir, el grupo no se disolvió o no vivió de la memoria del pasado, sino que continuó y con una novedad. A ver, Jesús predicaba la restauración de Israel y ahí Dios reina, porque lo que Dios quiere es que Israel sea su pueblo, que en este pueblo se viva el derecho y la justicia, Mishpat o Sedaká. Dios quiere que este pueblo viva de esta manera y así poder mostrarle a todos los pueblos del mundo que otro mundo es posible. Mostrarle a todos que algunos, aunque sea un pueblo chiquito, puede vivir coherentemente como Dios quiere. Para eso elige Dios a Israel. Dios no elige a Israel para que Israel se cree un pueblo importante. Dios no elige a Israel para que Israel se crean los perfectos. Dios elige a Israel para que Israel muestre a todos los pueblos que otro mundo, otro modo de vivir es posible. No un mundo de patrones y esclavos, no un mundo de opresores y oprimidos, sino un mundo de hermanos y hermanas. Eso es Israel. Por eso Israel está llamado a ser luz para alumbrar a las naciones. Ahora, está claro que en tiempos de Jesús no lo era y Jesús quiere restaurar eso. La categoría reino de Dios va por ahí. Que no haya nadie que sea
de segunda categoría y por eso los niños, las mujeres, los pobres son puestos en primer lugar? Bien. Ahora, como ya les decía yo, entre los judíos había algunas cosas fundamentales, intocables. Esto es así. Un ejemplo, como ya sabemos y como ya lo dije, es el templo. El templo es donde, por ejemplo, todo judío va a hacer sacrificios y ofrenda por los pecados, y donde además la celebración más importante del año es el Yom Kippur, es el pedido de perdón por los pecados, donde el sumo sacerdote va a poder entrar en el Santo de los Santos por única vez en el año. Algunos piensan, y es posible, que es la única vez que puede pronunciar el nombre Yahvé. Es decir, es el día del perdón. Ahora resulta que los cristianos, este grupito marginal, cuando se empieza a preguntar a partir de la muerte de Jesús y de que lo ven y que tienen una experiencia de que Jesús está vivo, se empiezan a preguntar, ¿y este tipo quién era? A ver, yo lo seguía a Jesús porque me parecía que iba a ser un Mesías que fuera a hacer pelota a los romanos. No, los romanos lo hicieron pelota a él. Yo lo sigo porque creo que este tipo es un sabio que me va a enseñar a vivir con sabiduría. Escándalo de la cruz. Yo lo sigo porque creo que es un profeta que viene a hablar de parte de Dios. Lo mataron. Es decir, la cruz obviamente parte al medio las expectativas y por supuesto la experiencia de la resurrección les devuelve el alma al cuerpo, pero con la pregunta obvia, ¿y entonces quién era? Porque si yo creía que iba a hacer pomada a los romanos le hicieron pomada, Dios lo resucitó, pero entonces ¿quién era? La pregunta se impone, y acá es el nacimiento de la cristología, para decirlo fácilmente. Ahora, el grupo de Jesús se empieza a preguntar varias cosas, porque, a ver, si somos judíos, somos religiosos, la pregunta obvia, ¿y Dios qué hizo durante toda la muerte de Jesús? Acuérdense, los relatos de la pasión, los 4 relatos de la pasión, intentan ilustrarla con los textos de los salmos del justo que sufre. El famoso ejemplo es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un salmo del justo que sufre. Es decir, ¿por qué Dios no se metió? ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué Dios se cayó? La primera respuesta obvia va a ser, no, Dios se cayó ahí porque después Dios habló y lo resucitó. Es decir, la resurrección es la palabra de Dios. Bien. Pero, ¿qué pasó? A ver, en algún lado en la Biblia dice que a el Mesías o a quien queramos llamarlo, lo van a matar. Acá aclaro una cosa de lo que dije antes, por eso era importante volver. Probablemente, casi seguro, los fariseos esperaban un Mesías político. No necesariamente que hiciera trizas a los romanos, pero por lo menos que algo hiciera. No necesariamente, pero esperaban un Mesías político, un Mesías rey. Cuando yo diga, en adelante diga Mesías real, estoy diciendo Mesías de rey, no Mesías verdadero, porque la palabra real se presta a confusión, ¿no? Mesías de rey. Pero había algunos sectores que esperaban un Mesías sacerdote. Es decir, que restaurara el culto, porque convengamos que los sumos sacerdotes eran detestables. Basta mirar los libros de los Macabeos, por ejemplo. Es más, los de Qumran, es decir, los esenios que dejan las ciudades para irse a vivir al desierto, lo hacen porque tienen una crisis
con el sacerdocio. Probablemente el fundador de la comunidad de Qumran tenga celos sacerdotales con Juan Hircano y esas cosas, pero bueno, son cosas que son chimentos bíblicos, que no interesan en este momento. Pero ciertamente se consideran a sí mismos la comunidad sacerdotal. Por eso se consideran el templo. Pero todavía hay algunos grupos donde esperaban dos Mesías. De hecho, en Qumran, o de hecho en el Testamento de los 12 patriarcas, se habla de dos Mesías, por ejemplo, un Mesías sacerdotal y un Mesías real, rey. Hay sectores donde esperan un Mesías profético, como yo les decía antes, los sectores que siguen Deuteronomio 18:18, un profeta semejante a Moisés. E incluso hay algunos sectores que esperan dos Mesías, pero otra figura mesiánica más, un profeta. Entonces esperan un profeta previo y después un Mesías sacerdote y un Mesías rey. Hay algunos que esperan un Mesías venido de los cielos, una especie de ángel. Y algunos no esperan ningún Mesías. Probablemente los saduceos. Generalmente los que están bien suelen defender el statu quo. O en todo caso que haya pequeños cambios para que nada cambie. Pero bueno, lo que quiero decir acá es esto. Cuando los cristianos se empiezan a preguntar entonces, ¿quién era? La respuesta, decir, era el Cristo, era fácil, sobre todo porque la palabra Cristo, Mesías, es una palabra ambigua y puede abarcar todas estas o algunas más de las variantes que están en el horizonte. ¿Me van siguiendo? Entonces, como en el horizonte hay varias expectativas mesiánicas, la pregunta va a ser, ¿pero qué tipo de Mesías es? Y la respuesta va a estar influenciada por el capítulo 53 de Isaías, en el cuarto canto de los siervos sufrientes de Yahvé. Acuérdense, el siervo que sufre iluminó la Pascua, la pasión, y entonces pensar que Jesús murió es que Jesús murió por nuestros pecados, cosa que está en el texto que en general hay consenso, el texto más antiguo que se conserva en el Nuevo Testamento, al cual Pablo cita. Si no es de Pablo, sino que Pablo lo cita. 1 Corintios 15:3, ¿qué dice Pablo? Lo que les transmití es lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. ¿Lo recuerdan el texto? Ahora yo me hago esta pregunta de malvado que soy. Si Jesús murió por nuestros pecados, ¿para qué el templo? Si el templo era central el tema de los pecados, pero ya estamos liberados de nuestros pecados por la muerte de Cristo, el templo se ha relativizado. A ver, con esto que les estoy diciendo, les estoy insinuando, lo veremos mejor la semana que viene, verán ustedes por qué los temerosos de Dios empiezan a encontrar en el cristianismo la posibilidad de hacerse judíos porque no van a tener que cumplir con todas las cosas que les exigía el judaísmo riguroso. ¿Se acuerdan que ya vimos antes los temerosos de Dios? No sé si me van siguiendo. Pero entonces, si el templo empieza a relativizarse y el templo era una de las instituciones fundamentales para Israel, van a empezar a entender por qué algunos judíos palestinenses empiezan a tener conflicto con algunos judíos helenistas que aceptaron el mensaje de Jesús. A ver, con lo cual estoy queriendo decir, por favor, sáquense de la cabeza, reformatenla, hagan desaparecer de la imagen mental que los judíos perseguían a los cristianos. Eran todos judíos y eran judíos de Palestina que tenían el templo ahí, que veían peligrar más peligrar el templo, sobre todo porque los judíos helenistas que habían aceptado a Jesús, ahora veían mucho más relativizado el templo
y entonces se sentían más libres en ese sentido. Ahora, si entonces empieza a haber un cierto conflicto de los judíos palestinenses con los judíos helenistas que habían aceptado a Jesús, demos un paso para atrás breve. Jesús había vivido en Palestina y Jesús muere en el 30. Pero Jesús muere diciendo, volveré y seré millones. Ah, no, ese es otro. Pero Jesús dice que volveré pronto. Jesús dice que va a volver pronto. Por tanto, es la cosa más razonable que muchos que fueron en peregrinación desde las ciudades que quieran a Jerusalén y aceptaron el mensaje de Jesús, se queden en Jerusalén esperando que vuelva Jesús. Entonces yo, que vengo desde Éfeso y llego a Jerusalén para dar culto en el templo y me encuentro con esto que me resulta más que me resulta más, más razonable, más creíble, etcétera, 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 acepto el mensaje de Jesús, pero como los seguidores de Jesús, Pedro, Santiago, los 12, las mujeres, etcétera, dicen, Jesús dijo que iba a volver pronto, entonces nos quedamos acá esperando ese pronto. Ahora, cuando empieza la persecución, mejor rajemos porque soldado que huye sirve para otra guerra. Muchos entonces se vuelven a sus ciudades de origen, donde seguirán siendo judíos, seguirán participando de la sinagoga, pero ahora ellos con un elemento nuevo, que es la aceptación de la persona de Jesús. Cosa que va a traer algunos conflictos de los cuales hablaremos más adelante. Como ven, acá tenemos este elemento que es fundamental. El grupo de los seguidores de Jesús empieza a ser bien mirado por los que habían recibido de una manera muy rígida y no habían podido aceptar o acercarse al judaísmo con los temerosos de Dios, para ser más concreto, con esta relativización, por ejemplo, del templo que había en el grupo de los seguidores de Jesús, al encontrar una respuesta al porqué de la muerte de Jesús. ¿Cuál es el sentido de la muerte de Jesús? Me voy a permitir un pequeño paréntesis, pero lo que pasa es que nosotros, hijos de la evangelización española, en la mayoría, o todos, o casi todos, la evangelización española, entre otras cosas, se ocupó de generar lo que más tarde fue el enriquecimiento de los psicólogos, que es personas neuróticas. Una de las causas fundamentales de la neurosis es que vos sos culpable de la muerte de Jesús. De hecho, está lleno de curas que todavía hoy te siguen diciendo que vos con tu pecado le añadís una nueva espina a la corona de Cristo o cosas por el estilo. Jesús murió por nuestros pecados, es decir, por tu culpa murió Jesús. Y mi intención en este momento es desarmar eso. El texto que ilumina el por nuestros pecados es, como ya dije, Isaías 53. En castellano y en griego, por se puede entender en el sentido de por culpa de, pero también se puede entender por en favor de.
Jesús murió en favor de nosotros, no por culpa de nosotros. Yo no sé ustedes se harán, tendrán su psicólogo, no tendrán psicólogo, como ustedes quieran, pero yo no estuve cuando lo mataron a Jesús, no lo insulté, no le puse corona de espina, no lo escupí, ni me burlé de él. Yo no estuve ese día ahí. Generar mentes neuróticas, eso de por culpa tuya, con tus pecados contribuís a gente. Eso, insisto, aparte de que es de una teología lamentable, pobre y muy floja, además es enriquecedor de divanes. Y yo personalmente no tengo ningún problema en ir al psicólogo, pero no por eso. No sé si estoy siendo más o menos claro. Muy. Muy. Bueno, entonces, quiero decir con esto, para ir redondeando, porque se está acercando la hora y ya estamos en ella, en que el Hijo del Hombre va a ser entregado, quiero dejar claro por hoy, entonces, esto. Empieza a haber persecución de judíos palestinenses a judíos helenistas que aceptaron a Jesús. Por eso, según Hechos de los Apóstoles, que en esto parece creíble, en otras cosas no, como veremos, según Hechos de los Apóstoles, la iglesia fue perseguida, según Hechos, es decir, los judíos helenistas que aceptaron a Jesús fueron perseguidos, pero cuando se fueron de Palestina, quedaron los 12 y ellos no tuvieron ningún problema. Es decir, los 12 gozaban de paz. Hubo paz en la iglesia en aquellos tiempos, según dice Hechos de los Apóstoles. Entonces, la semana que viene, lo que vamos a ver, esto es el marco, pero creo que ustedes se podrán dar cuenta fácilmente que a Pablo hay que ubicarlo acá. A ver, Pablo, perseguidor, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer la semana que viene es, primero que nada, preguntarnos algo sobre el Pablo histórico. Y al preguntarnos por el Pablo histórico, la primera cuestión elemental es preguntarnos cuáles son nuestras fuentes. Ustedes saben que no se puede hacer historia en serio, sino a partir de las fuentes. Por ejemplo, yo les cuento, una vez me pasó, para que sea claro, que yo en una clase hablé de María Magdalena, hice toda una referencia a María Magdalena, y lo que terminé diciendo es, como ustedes ven, María Magdalena nunca, jamás, never fue prostituta. Y un alumno, alumno sí, porque no tenía muchas luces, porque eso quiere decir alumno, ¿no? Alumno que sí, me dice, sí, fue prostituta. Entonces yo le pregunté, ¿de dónde lo sacaste? Lo vi en una película. Yo estuve al borde del suicidio, pero me pareció que no correspondía delante de otros estudiantes que no eran alumnos, y entonces decidí no suicidarme y simplemente contestar con una sonrisa semejante cosa. Lo que quiero decir es que si queremos hablar de Pablo, hay que buscar fuentes, y fuentes que sean razonables, que sean creíbles, que tengan, y contrastarlas con otras fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. De eso hablaremos la semana que viene. Siendo algo así como la hora, si yo no estoy mal informado, estoy atento, abierto, disponible a preguntas, crisis, llantos o rechinar de dientes. Entre los judíos palestinenses también hubo quienes siguieron a Cristo. ¿Y ese no es el primer conflicto interno? O sea, si bien los perseguían los judíos que no creían en Cristo, los que se quedaron en Jerusalén seguían pensando en los mismos términos que ellos, salvo con la excepción de creer en Jesús, ¿o me equivoco? No, a ver, los 12 eran palestinenses. Si los 12 eran palestinenses, pero lo que sí es cierto es que los 12 no tenían problema con el templo. Por ejemplo, acuérdense, por ejemplo, Hechos nos va a decir que los apóstoles iban todos los días al templo. Es decir, en cambio, los helenistas, que tenían que hacer un viaje de una vez en la vida para ir al templo, decir, listo, ya a mis hijos les digo que no vengan.
estoy ironizando un poco, caricaturizando un poco, pero entonces la mayor relativización empieza a venir de los helenistas. Los palestineses estaban ahí, no tenían problema. A ver, ellos estaban circuncidados, ellos respetaban el sábado, ellos iban al templo, no había ese problema que sí lo tenían los otros. Después lo tienen también con ellos. ¿Cómo? Que después los helenistas también los tienen con los palestinenses, y de ahí la bajada de Pablo por el tema del Concilio de Jerusalén. Bueno, de eso hablaremos en su momento. No me atosiguéis, como decía una mujer. Bien. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, entonces. Una cosa que quería preguntarle a Eduardo, que tenía que ver esto con algunas, llamémosle, diferentes comunidades judías, ¿no? Cuando hablamos de los fariseos y Jesús, como lo vemos en el Evangelio de Lucas, según San Lucas, empieza su ministerio en el capítulo 4, como leemos que él va a la sinagoga de Jerusalén y abre el libro de Isaías, ¿no? El rollo de Isaías. O sea, él lo lee a una comunidad farisea, en este caso. Él lo lee en la sinagoga de Nazaret, a la gente de Nazaret que va a la sinagoga. A la gente que está ahí. Claro. Pero eso es según Lucas. Después hay que ver en qué medida se le da crédito o no al hecho histórico, me refiero. Pero claro. A ver, en la sinagoga es la gente a ver, en las ciudades grandes hay más de una sinagoga, por cierto, y por lo tanto uno puede ir a la sinagoga en la cual se siente referenciado. Claro. Entonces yo, si fuera judío, iría sin duda alguna a Betel y no a la de la calle Libertad, por ejemplo. Que está a la vuelta de mi casa. Bueno, eso es tu problema. Es tu problema. Ahora, si yo tuviera que estoy en un lugar donde hay una sola sinagoga, tengo que ir a esa. Imaginemos que en una ciudad, en un pueblo como Nazaret, había una sola sinagoga. Que es lo mismo que pasa, perdón, pero es lo mismo que pasa en algunos lugares donde hay una sola iglesia, vos tenés que bancarte este cura, o ves la misa por televisión, o te bancás a este cura, porque no tenés más remedio. Digo, entonces, a ver, en la sinagoga de Nazaret, Jesús lee según Lucas, porque están los que dicen que Jesús no sabía leer, cosa que es una posibilidad concreta, pero si Jesús lee el texto en la sinagoga de Nazaret, y lo lee el sábado a los que están en la sinagoga. Claro, sí, se entiende. Una pregunta. Pablo está entre los perseguidores de los judíos helenistas, pero él a su vez es un judío helenista porque es de Tarso. No sé, la semana que viene quizás a lo mejor aclaremos algo. Gracias. Como ves, no te contesté. En un acto de maldad explícita. Bueno, pero puedo esperar la semana que viene. Muy bien, ese era el objetivo. Es una miniserie esto. Así que sí, claro, en 5 capítulos. Claro. Bueno, gente, si estamos hasta acá, vamos a dejar en este suspenso todas las cosas que nos quedan pendientes. Y entonces nos encontramos ya en la próxima semana. ¿De acuerdo, Eduardo? Todo parece indicar. Todo parece indicar. Bueno, gracias, gente. Ahora, en un rato subimos la grabación, se la vamos a mandar a Eduardo también, si le interesa tenerla, creo que sí. Y listo.